Gloria sea al Señor. Bendecimos el nombre de Jesús en esta hermosa noche. Ya a una jornada más para cada uno de los que van a ver esta transmisión. Pues bendecir, hermanos, a cada uno de los que nos van a ver o los que ya nos están viendo a través de esta plataforma de Facebook. Es para mí una vez más dirigirme a cada uno de ustedes, ya que en su misericordia Dios ha permitido pues que estemos pues predicando su palabra a través de esta plataforma. Creo que cada uno de los hermanos que se van a ir conectando, pedirles siempre que compartan, hermanos, esta transmisión, recordando que la palabra del Señor siempre va a llegar a cada corazón, aunque sea 1 minuto, 2, 3, 5 minutos que las personas lo vean. Recordemos que la palabra del Señor no retorna vacía, y es por eso de la necesidad de seguir predicando, de seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. Bien, amados hermanos, sé que cada uno de los hermanos van llegando a sus casas, quizás saliendo de sus trabajos, de un largo día, quizás para muchos, cansados, quizás muchos van enfermos o quizás están en sus casas, pues pedirles, ¿verdad?, de que se tomen un tiempo para escuchar la palabra del Señor, porque recordemos de que siempre hay una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Bien, sin más preámbulo, yo quiero leer una porción y se encuentra en el primer libro de Samuel, en su capítulo 3, en su versículo 3 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: Primera de Samuel, capítulo 3, en su versículo 3 en adelante, y dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Creo que es una porción muy conocida para todos aquellos hermanos que son lectores de la palabra. Pues dirigirme, hermano, a cada uno de ustedes en que se va a llegar el tiempo. Se va a llegar el tiempo en el cual pues la palabra ya no será predicada. Y en estos versículos que hemos leído, habla de una historia, y es la historia del pueblo de Israel. Es la historia en la cual el pueblo de Dios está pasando. Y está pasando un momento de los más horribles que tuvieron que pasar el pueblo de Israel, porque era un tiempo donde dice la palabra, donde no había casi palabra de Dios, donde la palabra de Dios escaseaba, no porque Dios no quería hablar, sino porque el hombre, el pueblo de Israel, se había rebelado contra Dios. Y unos versículos más adelante, la Biblia nos habla y nos dice de que el pueblo de Israel hacía lo que bien les parecía. Eso quiere decir que el pueblo de Israel estaba en una situación en la cual pues no querían poner atención a lo que Dios les hablaba. Y Dios no hablaba mucho porque el hombre había cerrado sus oídos para escuchar el consejo de Dios. Era tanto la situación que Israel había caído, era que hasta el mismo sacerdote Elí, el cual la Biblia dice que ya estaba avanzado de edad, lo cual hasta sus ojos ya estaban por cerrarse, casi no tenía una visión muy buena. Por su avanzada edad, pero a pesar de todo eso, él estaba siendo partícipe de algo que Dios no estaba de acuerdo con él, y es que sus hijos estaban cometiendo abominación en su templo. Sus hijos se
podríamos decir de que no hacían nada, quizás él, por su avanzada edad, pero a pesar de su avanzada edad, él como hombre de Dios tenía que pararse y frenar todo lo que sus hijos estaban haciendo en el templo de Dios. Porque usted puede leer todo este capítulo 3 y nos dice que sus hijos tenían inmoralidad sexual con las mujeres ahí cerca del templo, lo cual él no había hecho nada. Y tal era el caso que hasta ellos mismos estaban dando un mal testimonio y la gente, hermano, quizás hablaba de una manera negativa, porque eso es lo que sucedía en ese momento. Pero en ese momento en que Israel está pasando, parece ser de que no había ninguna esperanza. Pero porque sí sabemos que hay un Dios de esperanza, sabemos que hay un Dios de misericordia, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos donde parece ser que no hay solución, Dios tiene la solución. Y ese es el caso en el cual dice la Biblia, antes que la lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel. ¿Quién era Samuel? Era un personaje el cual en los versículos anteriores él tenía un propósito desde el momento en que su madre lo pedía. Este hombre tenía un propósito para ese tiempo. Debemos de saber de que Dios, ese es un Dios de propósito. Y ese era el propósito de Dios. Venía ya listando al hombre, el cual iba a traer una palabra a través de este personaje. Y dice la Biblia que joven llamado Samuel vivía en el templo. ¿Pero por qué vivía en el templo? Vivía porque su madre, ella lo había dedicado, ella propuso que su hijo iba a ministrar en el templo del Señor. Pero en ese momento Samuel estaba durmiendo, dice la Biblia. Pero aún estando durmiendo él escuchó la voz de Dios. La Biblia dice que 3 veces él lo llamó diciéndole Samuel, Samuel, Samuel. 3 veces Dios llamó a Samuel. Y este joven, siempre activo, siempre atento, él llegó a preguntarle al sacerdote Eli, preguntándole si le había llamado. Pero no era Elí, sino que el mismo Elí le dice que es Dios el que le está hablando. Y en ese momento dice la palabra del Señor que Dios le dice a Samuel todos los juicios que iba a traer al pueblo de Israel. Y también traía un juicio al mismo sacerdote y a sus hijos por no haber obedecido a la palabra de Dios. Dios traía este juicio por haberse rebelado, traía un juicio al mismo pueblo, porque muchas veces el hombre piensa en que Dios se le olvida todo, pero no. Dios actúa en el momento que a Él le place. Y si había llegado el momento en que iba a venir palabra de Dios, Dios iba a levantar un hombre, lleno de su espíritu, un hombre que lo iba a honrar, como más adelante dice la Biblia que el mismo Dios le dice a Samuel: yo honro a los que me honran. Y era porque Samuel iba a ser el hombre que iba a honrar a Dios en medio de una sociedad pecaminosa, en medio de una sociedad injusta, en medio de una sociedad
donde solamente eran llevados al pecado, Dios lo iba a poner en alto, porque eso es lo que la Biblia dice, que Él nos iba a sentar a donde están los reyes, donde están los príncipes. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Eso es lo que Dios iba a hacer con Samuel. Iba a traer palabra profética, iba a traer palabra de restauración, palabra de exhortación, porque Elí no quería. Elí en ese momento, a pesar de su avanzada edad, también podemos ver que ella no tenía visión espiritual. Ella no tenía esa visión de llevar al pueblo a una comunión con Él. Y eso es lo que perdió Elí. Fue tal caso que permite que sus hijos hagan tal abominación en el mismo templo de Dios. Pero eso es lo que Dios viene hablando. Ahora, quiero detenerme en este versículo que dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que la lámpara fuese apagada. Antes, me encanta ese antes. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que esa luz, en que esa palabra se iba a apagar. O sea, quiere decir de que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que le brinda oportunidades al mismo ser humano. ¿Pero por qué? Lo vemos en esta historia. Vemos que antes que se apague la luz, Dios trae una restauración a su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Es porque la Biblia dice, en uno de los salmos, dice de que su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. La bondad de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que ahora el ser humano debe de entender, ahora en la actualidad el hombre debe de saber de que Dios está dando una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? Parece ser que vivimos en una sociedad pecaminosa que ha rebasado ya los límites. Podemos ver cuánta gente se rebela contra Dios. Muchos dicen que no hay Dios, pero como dice el mismo libro de Proverbios, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y continuamente podemos ver en las redes sociales cuánta gente que se dice ser atea, y comienzan a decir de que Dios no existe por esto, y muchas teorías que el hombre comienza a hacer. O podemos ver de que incluso matrimonios del mismo sexo, vemos como la pedofilia va tomando cada vez más control en las vidas del ser humano. Pero en medio de todo este caos, en medio de esta situación donde parece ser que no tiene un remedio, así como Dios le habla allá en Isaías capítulo 1, que es una llaga podrida, así parece ser este mundo ahora. Parece ser que es una llaga en la cual se está pudriendo cada día que pasa. Y parece ser de que mucha gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Y comienzan a cuestionar, comienzan a preguntar y a decir, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permita tanto asesinato? ¿Por qué permite tanta violencia? ¿Por qué permite tanta corrupción? ¿Por qué permite tantas cosas? Pero es que la gente no entiende. La gente no entiende de que es el mismo pecado que hace al hombre alejarse de Dios. Y ese era el caso de Israel. Se habían alejado de Dios. Por eso ellos hacían y deshacían lo que bien les parecía. Si ellos decían una cosa, para ellos estaba bien, pero para Dios no estaba bien. Y ese es el caso de esta actualidad. Los hombres creando leyes, los hombres
creando cuanta cosa, diciendo que para ellos es bien. Se está repitiendo el mismo caso de Israel, que hacían lo que bien les parecía. Y eso es lo que ahora el hombre hace lo que bien les parezca, lo que bien les convenga. Eso es lo que hace. Pero en medio de toda esta situación, amada iglesia, Dios está llamando hombres, mujeres genuinos, hombres que hagan una diferencia antes que la luz sea apagada, antes que la lámpara del Señor se apague. Todo ser humano debe de proceder hacia un arrepentimiento. Me encantan las palabras que Dios le habla a través del profeta a su mismo pueblo y le dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Oh Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. El ser humano debe de prepararse. Parece algo irónico que el hombre se prepara para estudiar. Llevan años, se tardan años estudiando para una carrera, y qué bueno. Mucha gente se prepara para su vejez, ahorrando en su juventud. Mucha gente se prepara para ir a una buena fiesta, a un buen lugar. Se preparan, se toman el tiempo. Mucha gente hasta ya están pagando su féretro, ya están pagando de que cómo lo quieren que lo velen, si quieren dar pan o pastel. La gente ya se está haciendo preparativo hasta su propia muerte, pero se les olvida preparar su vida para la eternidad. ¿Por qué? Porque la lámpara se va a apagar, las oportunidades pronto se acabarán, y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hermosa noche. La lámpara pronto se va a apagar. Esa oportunidad que Dios le brinda al hombre de decir: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo, si alguno oyere mi voz, pues no endurezca su corazón. Ese llamado un día se va a terminar. Amada iglesia, amados hermanos, esa oportunidad también para nosotros se va a terminar, y es por eso que debemos de aprovechar. No debemos de estar consintiendo el pecado, no debemos de estar consintiéndonos a nosotros mismos, como le estaba pasando a Elí en ese momento. Él como padre, como sacerdote, él toleró mucho y le fue caro. ¿Por qué? Porque vino juicio a su casa. Todo lo que le vino le pasó factura por todo lo que él había hecho. Y eso es lo que Dios quiere advertirnos en esta hermosa noche. Una vez más, Dios nos quiere advertir que debemos de prepararnos para ese encuentro, debemos de buscarlo a Él, porque tarde o temprano esa oportunidad se acabará, de buscar lo que dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ese tiempo se va a terminar, el tiempo se está acabando. Parece ser de que hace unos días empezamos el año 2020 y ahora ya lo estamos terminando. Y ahora ya estamos a días de finalizar este año. Y eso también nos habla de que Él está cerca. Él nos habla allá en la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 3, en su versículo 9. Él habla y dice que Él no tarda en cumplir su promesa. Él no tarda en cumplir su promesa, como muchos piensan, sino que Él es paciente con todos, esperando que procedan hacia un arrepentimiento. Ahora, así como Dios llamó a Samuel, ahora sí Dios te está llamando. Así Dios te está llamando a venir y que te pongas a cuenta. Yo no sé cómo estás viviendo, no sé cuál sea tu vida, pero si bien es cierto, antes que venga el juicio de Dios,
Dios te está llamando. Dios te está llamando a arreglar esas cuentas. Y seamos como esos hombres, como fue Samuel, un hombre que honró a Dios, un hombre que se paró firme ante una sociedad que no quería atender el consejo de Dios. Seamos como Samuel en ese momento, que se paró con carácter, se paró con mucha templanza y querer obedecer al Señor. Amados hermanos, sigamos adelante porque tarde o temprano se acabará todo. Ya estamos a poco a que el Señor vuelva por su pueblo. Así que, amados hermanos, sigamos adelante, sigamos perseverando. Hasta aquí dejo esta reflexión de esta hermosa noche, sabiendo de que Dios ha traído esa palabra de consuelo, esa palabra de exhortación, esa palabra que necesitaba nuestra alma, que necesitaba nuestro corazón, nuestra mente. Así que antes de cerrar este tiempo, vamos a orar una breve oración. Vamos a orar para que el Señor bendiga a los hermanos que están pasando momentos difíciles, como a los hermanos que nos están viendo o que quizás le han pedido un milagro al Señor. Dios lo va a hacer. Amén. Así que oremos y digámosle: Padre que estás en los cielos, gracias te damos, te bendecimos, porque tu amor es grande. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esa palabra ha venido, Señor, a nuestra vida. Ha venido, Señor, a ser como un bálsamo en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, porque tú aún nos sigues hablando, a que estemos firmes, a que nos preparemos, Señor. Ayúdanos a permanecer, Señor, firmes hasta que tú vengas. Ayúdanos a perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de este mundo, Señor, donde parece ser que ya no tiene remedio, pero sé, Señor, de que tú tienes, Señor, misericordia. Padre, así quiero poner en tus manos a todos aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles de enfermedad, económicamente, Señor. Te pido, Señor, que seas tú obrando de una manera grande, poniendo tu mano, Señor, a favor de aquellos, Señor, que te temen, de aquellos, Señor, que están pidiendo a gritos, Señor. Están, Señor, ahí, quizás, Señor, en sus camas, están en su sofá o en la silla, Señor, pidiendo ese milagro. Te ruego, Señor, que tenga misericordia. Como dijo, Señor, aquel hombre: solamente di la palabra, solamente di la palabra y sucederán, Señor, cosas grandes en medio de tu pueblo. Gracias te damos, bendito Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.